Yo creo que el Señor siempre nos va guiando. Ahorita que estamos sumergidos estudiando la carta a los Efesios, creo que nos está dirigiendo hacia una bendición especial los mensajes y la palabra que estamos recibiendo. ¿Cuántos han sido bendecidos los días miércoles que se están dando los temas con los libros de Efesios? Que bueno, me da mucho gusto. Y si hubiese alguien de ustedes que no tiene libro, nosotros tenemos más libros, nomás pregúntenos y les podemos hacer llegar el libro, porque bueno, ahí están el tema de cada semana y las preguntas para que las contesten. Qué bueno. Quiero contarles que el día de ayer, ahí estando en casa, está ahorita sucediendo la serie mundial de béisbol. Están jugando los Dodgers de Los Ángeles contra los Rays de Tampa Bay. Y yo me recordé, ayer pude ver el juego desde la primera entrada hasta la novena entrada. Tenía años que no miraba un partido de béisbol completo. Y estaba bien emocionado porque gracias a Dios me tocó ver un buen juego. Fue un juego buenísimo, desde la primera hasta la última entrada. A mí me gusta el béisbol y yo jugué béisbol cuando estaba más joven, ¿verdad? Y con mis hermanos jugábamos béisbol en Tijuana. Y Emma se ríe porque una vez la invité a que me viera jugar béisbol y ese día me poncharon. Yo siempre que pegaba jonrones, ese día no pegó un jonrón. Por eso se ríe, porque se acuerdan. y estaba mirando que buen juego el día de ayer, emocionante. Y bueno, yo recordé que en aquellos tiempos con mis hermanos siempre fuimos fans de los Dodgers. Entonces espero que gane la Serie Mundial en este año que se está celebrando. Bueno, la semana pasada hablábamos de que nosotros somos bendecidos con toda bendición. Y esto de caminar en la bendición del Señor, lo que hoy quiero yo añadir a la palabra, y el Señor puso en mi corazón, es hablar acerca de identidad. Identidad. Cada uno de nosotros tenemos una identidad. Como cosa curiosa, ¿sabía usted que nosotros somos únicos en cuestión de genéticamente hablando? El ADN que nosotros portamos. Y me parece interesante esto de identidad, porque en el capítulo 1 de Efesios yo les mencionaba unas palabras que enriquecen la identidad de todos nosotros y tiene que ver con ser escogidos. Dice la palabra, fuimos escogidos, adoptados como hijos suyos. Dice también, fuimos amados, hemos sido escogidos, amados, adoptados. Y también menciona la palabra, en Él tenemos herencia. Y todavía dice, y tenemos las garantías, la garantía, el sello del Espíritu Santo. Y quiero que note este lenguaje, porque es un lenguaje en el que nosotros nos movemos ahora en Jesús. En Cristo yo soy escogido, aceptado, tengo una herencia en el Señor y soy amado. Y eso realmente te da una identidad. Porque ¿cuál sería los antónimos de esto, lo opuesto? Si no soy amado, yo me siento rechazado o me siento no querido. Si no soy aceptado, me siento rechazado. Fíjense lo contundente de estos sentimientos, ¿verdad? Sentirte amado te hace caminar por la vida con una convicción de que eres amado por Dios. Sentirte aceptado o sentirme rechazado
sentirme escogido. Fíjense, caminando por la vida sabiendo que eres escogido. ¿Qué significa eso? Digamos que tú vas a aplicar para conseguir un trabajo y que en ese trabajo a lo mejor hay 100 personas aplicando, pero tú tienes un espíritu, un corazón, una identidad de que tú eres único, eres escogido. Y eres el que piensa que que a ti te van a elegir de entre 100 personas. Ese es un corazón seguro, ¿verdad?, de sí mismo. Y es tanto nuestra identidad que aún si no nos escogieran, nosotros debemos de pensar, bueno, si no me escogieron es porque hay algo mejor que tiene el Señor para mí. Eso no era para mí, pero como yo soy escogido, por una razón especial, el Señor no quiso que tuviera ese trabajo, pero nunca voy a pensar porque yo soy menos que los demás o porque no tengo el valor que tienen los demás. No sé si me siguen hasta ahí la importancia de lo que significa caminar con una identidad. Eso es algo muy importante en cuanto a esta clase de sentimientos o de experiencias únicas. Ahora, hablándoles un poco del ADN, el ácido desoxirribonucleico. Qué difícil pronunciar esa palabra. Todos nosotros tenemos en nuestras células este ácido. Fue descubierto por Friedrich Mischer, un médico sueco. En el año 1869 se descubre el ADN. Y todos los seres humanos portamos un ADN que nos hace similares, pero el mismo ADN nos hace únicos. Por ejemplo, miren, el ADN, la manera como se puede descifrar los médicos o los científicos o los químicos, el ADN son números, son códigos que definen nuestra identidad. Por ejemplo, mis hijos, yo les transfiero mi ADN y ellos han recibido el color de la piel, ya sea el mío o el de Emma, o el color de su cabello, o la forma de sus ojos, o la de sus oídos o sus orejas, la estatura. Todo es una transferencia de códigos de información que portamos como seres humanos. Y este médico sueco lo descubrió. Descubrió que los seres humanos tienen un ADN, que eso nos identifica. Ahora, fíjense que menos del 1% en cuestiones de ADN, menos del 1% hace la diferencia entre un ser humano y el otro. Aún entre yo y mis hijos, a pesar de que tienen mucha genética y compatibilidad con mi ADN, no somos idénticos. El 0,5%, que no es ni el 1%, 0,5%, todos los seres humanos difieren en el 0,5%. Y es impresionante porque eso nos hace únicos. No hay ni un solo ser humano que no tenga una distinción que se pueda medir en el 0,5%. O sea, nosotros como seres humanos tenemos más de un 99% en células que somos semejantes como seres humanos, pero cada uno de nosotros, Dios se encargó, porque aquí entra nuestra fe y nuestra convicción en Dios. Yo creo que Dios se encargó de hacer diferente a Josué y Manuel, y hay un 0,05% que los hace diferentes. No son iguales. Yo no soy igual que
alguno de ustedes porque me hace diferente solamente un 0,5%. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Yo lo veo de esta forma, que para Dios, mis amados hermanos, nosotros somos sus hijos y para Dios cada uno de nosotros tiene un valor especial, tiene una identidad especial. No somos iguales en valor e identidad. Tú eres único. El Señor te hizo a ti, te dio un nombre, te dio una identidad y rompió ese molde, rompió el formato que utilizó para crearte y dijo, voy a crear a otro distinto. O sea que no somos iguales los unos de los otros. Cada uno tenemos una identidad única. Eso es impresionante, porque si tenemos una identidad única, especial, significa que cada uno de nosotros tiene un propósito exclusivo en la vida. Y eso es muy lindo, porque cuando tú descubres que fuiste creado con una identidad única y que tienes un propósito especial en tu vida, empiezas a forjarte una identidad. Mi vida tiene un nombre único. Dice el libro de Apocalipsis, los que son mis hijos, yo les he dado un nombre único. Hay una piedrita blanca donde está escrito un nombre y es único tu nombre. El nombre que el Señor nos ha dado. Imagínense eso, descubrir que soy único para el Señor y que yo tengo un propósito que no puede cumplir mi hermano ni mi hermana, sino que Dios me ha dado a mí un propósito especial. Yo tengo un destino único también. Hay cosas que el Señor destinó para mí y que solamente yo las puedo hacer, y me dio ese propósito y por eso el Señor me ha dado la vida. ¿Cuántos se emocionan por eso? Amén. Eso es emocionante, porque si algo nos hace falta en la vida es levantarte cada día en la mañana sabiendo que tú tienes un propósito de vida, que tu vida tiene sentido y que tú no eres alguien que no tiene valor, o que, fíjense, yo estaba platicando con una persona esta semana y le comentaba de que algo importante para que lograra una meta, debería creer que lo puede lograr. Y le decía, yo podría ponerte todo el escenario rumbo a la meta y todas las condiciones favorables para que consigas tu propósito o tu meta, pero si tú no crees que tú lo puedes lograr, va a ser difícil que lo hagas. ¿Se han dado cuenta que cuando ustedes actúan con seguridad y dicen, esto lo voy a conseguir, esto yo lo voy a lograr, eso te impulsa y te lleva a que lo puedas lograr? ¿Cuántos se les ha pasado? Que a veces uno puede dudar hasta de su propia capacidad. Bueno, yo no sé si yo tenga la capacidad o si no me siento con tal capacidad, pero todo ha comenzado a partir de tu seguridad. Yo creo que lo puedo lograr. ¿Cómo que no voy a poder hablar inglés? Y hablamos inglés, ¿verdad? Cada uno tiene su propio inglés también. Único inglés, único ADN. Pero lo hablamos porque lo hablamos, ¿cierto o no? Pero debemos tener la seguridad. Voy a lograr esto. Nunca he hecho eso, pero si Dios me puso en el camino el que yo me ponga a hacer esto y siento que lo puedo hacer y Dios me ha dado esta convicción, yo creo que lo puedo lograr. Y es impresionante cómo todas las cosas se logran a partir de una confianza. Y confianza en uno mismo es identidad, mis hermanos. Confiar en uno mismo. Y obviamente esto nos llevaría a ver, en cuanto a lo que les hablaba, es que ¿cómo es que nosotros, de acuerdo a la Biblia, vamos conociendo nuestra identidad? Y esto es muy interesante porque en Efesios
capítulo 1, verso 16 y 17, esta es una oración que el apóstol Pablo está haciendo por los efesios. Pero ahora quisiera que usted y yo nos pudiéramos sumergir en esta escritura que les voy a leer, y usted tomara para sí mismo que esta oración es para usted, para mí, que ya no es para los efesios, sino es para nosotros. Y fíjense lo que dice en estos dos versos. Él dice, el apóstol Pablo: no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Y quiero que esas dos palabras queden en usted: espíritu de sabiduría y de revelación. Porque esta identidad que nosotros tenemos en Jesús viene por un espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Por qué? Porque escuche que lo que le estoy diciendo es algo único. El Señor se tiene que revelar a su vida. Yo le puedo decir muchas cosas de Jesús, pero si el espíritu de sabiduría y de revelación no opera en usted, usted puede escuchar mucho de Jesús y no tener la revelación de Jesús. Y el apóstol Pablo está diciendo: yo oro. Y esto quiere decir que nosotros, nuestras oraciones también deben de ser: Señor, oro para que el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿De quién? De Cristo. Para que el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo alumbre los ojos del entendimiento de mi hermano. Fíjense qué tremendo esto. Hay un momento en el que el espíritu de sabiduría y de revelación alumbra los ojos de mi entendimiento, y eso me hace conocer a Cristo, conocerlo al Señor. Y eso es una bendición enorme, porque nosotros conocemos a Jesús por revelación divina, por gracia sois salvos, dice la palabra. Esto no es de los hombres. No hay un maestro que te pueda introducir a Jesús. No hay ningún, ni el mejor maestro, el mejor presentador, el mejor predicador podría hacer que nosotros conozcamos a Jesús del todo, sino es el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ahora, a lo que quiero ir también es que cuando hablamos de identidad, el hombre busca primero su identidad, o es lo que más nos enseñan, a buscar nuestra identidad. Pero nosotros necesitamos, primero tratar de conocer quién soy yo. Y hay una crisis o un conflicto de identidad en el mundo. Hay mucha gente que no sabe en realidad quiénes son y dudan de su identidad. Por eso hay personas dudando de su identidad sexual, hay personas dudando de su identidad emocional, hay personas dudando de lo que son, porque hay un conflicto de identidad. Y Jesús, y lo que la Biblia nos enseña es que antes de buscar quién soy yo, debemos aprender a buscar quién es Jesús. Primero, entrar en el camino de quién es Cristo. Porque a manera que yo voy buscando quién es Él, Él me revela quién soy yo. Fíjense qué interesante es eso. Pero la oración del apóstol Pablo es que busquemos quién es Jesús. Y en el camino, buscando quién es Jesús,
y los intereses de Jesús y la vida de Jesús, yo voy descubriendo quién soy yo. Porque la revelación de quién soy está en Jesús, no está en mí mismo. Si yo trato de buscar quién soy yo, voy a tener conflictos de identidad porque estoy pensando siempre en el yo, ¿verdad? Y el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Espero que me estén entendiendo, no los esté confundiendo. La Biblia dice, Mateo 6:33, mas buscad, miren, aquí es donde va lo que les estoy. Jesús dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas serán añadidas. Y cuando hablamos del reino de Dios y su justicia, estamos hablando de Jesús. Busquen primero a Jesús y las demás cosas serán añadidas. Y yo les decía la semana pasada que no somos así. Nosotros no buscamos primeramente a Jesús. Nosotros no buscamos a Dios que da las bendiciones, sino que nosotros primero buscamos las bendiciones que da Dios. Así somos como seres humanos. Nosotros venimos a Cristo porque teníamos un problema. Alguno de nosotros vino porque estaba enfermo. Otro venimos porque habíamos tenido decepciones con los demás. O veníamos porque estábamos en el vicio de las drogas, del alcohol. O veníamos porque nosotros teníamos problemas y encontramos en Jesús quien podía resolver nuestros problemas. Y eso no está mal porque es parte de la forma como el Señor nos ha mostrado su amor. Pero nos coloca en un círculo donde nosotros seguimos buscando las bendiciones y no buscamos al Dios que da las bendiciones. Por eso el Señor está diciendo, busquen primero el reino y después las bendiciones se añadirán como de forma automática. Así que esta identidad está reflejada en Juan capítulo 1, verso 12. Dice la palabra, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. A todos aquellos a los que le recibieron. Yo estaba pensando en esto que dice ahí, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Qué poderoso es que tú y yo podemos llamarnos a nosotros mismos hijos de Dios. Cuando yo comencé a creer esta verdad y yo a llamarme a mí mismo hijo de Dios, mi vida empezó a cambiar enormemente. Cuando yo caminaba en todo lo que hacía, mi trabajo, mi familia, yo empecé a declarar, yo soy un hijo de Dios. Entonces, si soy un hijo de Dios, ¿por qué me van a tratar así los demás? O si yo soy un hijo de Dios, ¿por qué voy a vivir padeciendo o teniendo esta necesidad? Miren a dónde me llevó lo que yo creí. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, estos les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Soy hijo de Dios. Mi hermano es un hijo de Dios. Mi esposa es una hija de Dios. Mis hijos son hijos de Dios. Esa identidad es tan preciosa porque imagínense nosotros lo que hablamos de la seguridad que nos da el Señor. Si somos hijos de Dios, nosotros tenemos una generación de jóvenes que saben quiénes son y que saben que un día van a ir a la universidad,
los que todavía no van a la universidad, pero caminan con una identidad que dicen, sé que el Señor tiene un destino para mí, tiene un propósito para mí, y yo voy a ir a estudiar esto, voy a lograr esto. Si alguno todavía no se han casado, tienen la seguridad que ya existe la persona con la que se van a casar y que es una persona elegida por el Señor para que se case con nuestros jóvenes. Amén. Y no tienen que andar tanto aferrarse a algo que no sea para ti. Cuando tú tienes identidad, tú no te vas a aferrar de tal manera que tú tengas que usar cielo y tierra para conseguir algo. Porque si es de Dios, Dios te lo dio a ti, no te lo va a quitar nadie. Pero si no es de Dios, Dios no te lo dio y tú no tienes por qué andar jalándote los pelos para conseguirlo. ¿Cuántos entienden lo que les digo? Esto es bien importante. Eso. Porque el día que yo vi a Emma, dije, ella es para mí. Nadie me la va a quitar. Es una seguridad, ¿verdad? Esto Dios me lo ha dado y va a venir y Dios lo tiene para mí, lo creo. Eso me impacta de la vida de Jesús, porque si algo el Señor nos refleja en toda su vida, es una vida con identidad. Ves al Señor en el primer milagro que hace en las bodas de Caná, que su madre María se acerca con él y le dice, Señor, le dice a Jesús que no hay vino, que se ha acabado el vino, y él le contesta con una seguridad. Fíjense cómo contesta el Señor. ¿Y qué tienes conmigo, mujer? No ha llegado mi hora, mi tiempo. Él caminaba sabiendo que no había llegado el momento de ejercer su ministerio de impacto, de sobresalto. Sabía cuándo era el momento y cuándo no. ¿Cuánto nos hace falta eso, verdad? A veces tú no sabes y dices, no sé si sea el tiempo o no, pero si tú caminas con seguridad, sabes cuando no es el tiempo. Dices, no es el tiempo, sí es el tiempo. Esto se dio, esto no se dio, yo ya oré, Dios sabe por qué. Es seguridad en el Señor. Pero esto me gusta, todos los que le recibieron. Y yo estaba analizando esa palabra porque el verso anterior dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, Él les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Y me acordé de una ocasión que contaba un amigo, que estaba un americano queriendo presumir su español y estaba orando en el altar, y mientras él ponía las manos le habían dicho que dijera recibe y oraba, y porque él quería hablar en español, pues estaba en un país en México. Pero en una ocasión escucha que otro le dice gordo, y él vio que a los que trataban más bendecidos, ¿verdad?, le decían gordos. Oh, gordo. Y él está orando en el altar. Recibe. Y llega con ellos. Recibe, gordo. Y entonces el punto fue que ese hermano no recibió. No le gusta. Recibe, gordo. El punto, me acordé de eso, me dio risa, porque en realidad recibir tiene que ver con abrir tu corazón, ¿verdad? Y cómo en un instante tú puedes cerrar tu corazón y no recibir. Porque dice, y todos los que le recibieron y creen en su nombre, o sea que para creer en Jesús primero hay que recibir a Jesús. Y eso me llamaba la atención, la capacidad que existe en nuestro espíritu de recibir. O sea que nosotros tenemos la capacidad de abrir el corazón o cerrar el corazón. Y la pregunta sería, ¿qué tan abierto tenemos el corazón para recibir las cosas de Dios? Porque dice, los que le recibieron. Es una palabra tan sencilla, porque recibir es algo que ya te están dando.
Es como alguien que te está ofreciendo un plato de comida o te está dando una bebida y lo único que uno tiene que hacer es recibirla, tomarla. Y me vino a la mente el verso tan conocido de Juan 3:16 que dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. Dios ya dio toda clase de bendición espiritual. Dice la palabra, en los lugares celestiales en Cristo, Dios ya nos dio a su Hijo. Lo único que yo necesito es recibirlo. Recibir el amor de Dios. Recibir la paz del Señor. Recibir la bondad de Dios. Recibir su amor. Y la pregunta es, ¿qué tan abierto tenemos el corazón para recibir lo que el Señor tiene para nosotros? Hay un momento donde el Señor solo nos dice, recibe lo que tengo para ti. Tengo esta bendición, yo la recibo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos reciben bendición esta tarde? ¿Cuántos reciben el amor de Jesús? ¿Cuántos reciben la bondad del Señor? Oh, yo recibo su bendición. Me di cuenta qué importante es eso, recibir. O sea, me levanto recibiendo bendición de parte del Señor. Yo me levanto y creo que el Señor me ha bendecido. Recibo su bendición. Manos abiertas representan corazones abiertos, ¿no? Puños cerrados, el que tiene el puño cerrado no va a recibir. El que tiene el corazón cerrado no va a recibir. Entonces, yo tengo que caminar con un corazón abierto al Señor. Manos abiertas al Espíritu Santo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, su corazón de ellos estaba cerrado y por tanto estaba cerrado. Jesús estaba delante de ellos. El Hijo de Dios estaba delante de ellos. Tenían al Rey de Reyes delante de ellos y no lo recibieron. Lo rechazaron. Por eso nosotros tenemos que abrir bien nuestros ojos y saber que a pesar que en el mundo digan crisis, Dios dice no. Yo tengo bendición para ti. Que en el mundo digan muerte, Dios dice, yo tengo vida para ustedes. ¿Qué es lo que quieres? Dice Deuteronomio 28. Pongo delante de ti la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Escoge qué es lo que tú quieres. Y nosotros hemos escogido a Jesús. Hemos escogido la vida. Hemos escogido la bendición. Yo he recibido a Cristo Jesús. Lo recibí y creo en el nombre de Jesús y por eso soy hijo de Dios o hija de Dios. Tú eres hijo o hija de Dios porque has recibido y has creído en Jesús. Si alguien me está escuchando o me va a escuchar al ver este video, yo deseo que tú recibas y creas en Jesús para que seas hecho un hijo o hija de Dios. Aleluya. Hemos creído, hemos recibido al Señor. Qué bueno es el Señor, porque eso es, la gracia es tan grande, es tan poderosa la gracia del Señor, y como no cuesta nada para nosotros, es difícil creer que estás recibiendo algo tan grande. Por causa de nuestra humanidad. Pero nosotros, amados hermanos, somos hijos e hijas de Dios. Amén.